Gracias. No, a la introducción que hizo Julián, quisiera incorporarle brevemente dos reflexiones. Una que, bueno, esta inquietud surgió más precisamente por un artículo que publicamos en nuestro periódico, en Política Obrera, justamente cuando se produjo este anuncio de la competencia de monedas. Y me parece que sería una práctica muy saludable que promovamos actividades de este tipo para desenvolver, explicar, ampliar el material que sale en nuestro periódico, porque bien mirada nuestra prensa es el instrumento político más poderoso, más efectivo que tenemos para la conquista política de los trabajadores. Esto, de un modo general, ha valido, ¿no es cierto?, para los periódicos del movimiento socialista, revolucionario, en toda su historia. Por las facilidades que hoy tenemos en relación a la tecnología, a las páginas web, Política Obrera sale diariamente. Y esto implica, desde el punto de vista del despliegue de una lucha política, de una clarificación, un elemento muy potente para llevar adelante una tarea de explicación, de conquista política y, naturalmente, de difusión, ¿no es cierto?, de las ideas que procuramos desplegar en nuestro periódico que sale diariamente por la web. En este caso, tiene que ver indudablemente con uno de los puntos que Milei ha venido machacando inclusive desde antes de asumir como presidente, la historia de que el sistema monetario se iba a desenvolver libremente, que iba a existir una competencia de monedas, incluso una dolarización. Y esto es importante porque el anuncio ahora de una competencia de monedas viene asociado a la publicidad oficial que dice que efectivamente el gobierno de Milei y Caputo está logrando y está avanzando decisivamente en sus propósitos, vamos a llamarlo de alguna manera doctrinarios. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo de desenmascaramiento político, porque cuando un gobierno antiobrero e incluso integrado por elementos fascistas, como lo acabamos de ver en las últimas horas, publicita que lleva adelante sus objetivos y está trazando una hoja de ruta implacable, bueno, eso también es un arma para golpear a los trabajadores que quieren luchar contra él. Y este es el valor de actividades políticas como estas, que buscan justamente rechazar y que buscan poner en tela de juicio la supuesta solidez, ¿no es cierto?, del gobierno de Milei. Bueno, es notable porque desde que se anunció esta competencia de monedas, esto ocurrió hace más o menos una semana, nos publicamos enseguida un artículo, prácticamente no se volvió a hablar del tema. Otras cuestiones, ¿no es cierto?, ganaron la atención pública. Esto salió relativamente de escena, lo cual nos habla también de algo que ya tenemos que advertir de entrada, es esta discusión. En esta guerra de anuncios hay un enorme componente de improvisación.
y cuando se apela a que esto sigue una doctrina y que esto sigue una línea que fue trazada por grandes economistas y todo lo demás, bueno, se está ejerciendo una presión ideológica, ¿no es cierto?, sobre la población, sobre los trabajadores, para que acepten, ¿no es cierto?, la política reaccionaria del gobierno. Se hicieron estos anuncios, después salieron de la escena, pero nos vamos a detener igual en ellos, porque indudablemente que algo de todo esto se va a hacer y tenemos que entender exactamente qué significa. Lo que el gobierno anunció, ustedes lo vieron, es que se iba a avanzar en una dolarización, entre comillas, o en una circulación del dólar como moneda, al menos en dos sentidos. Uno, que los precios van a aparecer ahora en las dos monedas, en pesos argentinos y en dólares. Es decir, que quien quisiera podía anunciar en su negocio, ¿no es cierto?, los precios en dólares. Y en segundo lugar, que se iba a poder comprar y vender en dólares, ¿no es cierto?, dentro de una operatoria que, de acuerdo a la poca información que se difundió, tiene que ver con lo siguiente: transferencias de una cuenta a otra, es decir, de una cuenta en dólares a otra cuenta en dólares. Por ejemplo, a través de una tarjeta de débito. Mucho se discutió, y acá hay un compañero que siempre me pincha por el WhatsApp, el compañero Pablo, que estuvimos discutiendo sobre esto, ¿no es cierto?, en distintos intercambios, si además se podía comprar y vender en dólares, es decir, con billetes, ¿no es cierto?, en dólares. En realidad eso se puede hacer y se hace siempre. Por ejemplo, en el supermercado, no sé si ustedes lo vieron, cuando uno va a la caja, aparece la cotización que le dan a uno si uno llega a llevar dólares. Solo que si uno paga con dólares, le van a dar un ticket en pesos, el supermercado va a embolsar los dólares, los cambiará, y toda la contabilidad de esa operación económica se va a registrar en pesos. La novedad que se anunció es que va a haber operaciones formales, legales, en dólares, de una cuenta a otra. Es decir, si una persona tiene una caja de ahorro en dólares, con su tarjeta de débito, ahora eso no se puede hacer, con la tarjeta de débito va a haber una opción para poder pagar en dólares, y el que reciba eso va a tener acreditado ese pago y esa venta en una cuenta en dólares. ¿Qué significa esto? Bueno, que diferentes negocios, principalmente aquellos que venden cosas de cierta magnitud, electrodomésticos, concesionarias de autos, en sus balances van a tener registradas facturaciones en pesos y facturaciones en dólares. Y esos dólares los van a tener que usar o bien para pagar gastos corrientes de su negocio. Por ejemplo, si un negocio solo vende en dólares o vende la mayoría de sus cosas en dólares, va a tener que vender dólares, va a tener que venderle dólares al Banco Central en el mercado oficial, recibir pesos para pagar los sueldos o para pagar el alquiler del negocio, y eventualmente podrá usar también los dólares para comprar cosas de afuera, para comprar importaciones. ¿Cuál es el sentido de todo esto?
¿no es cierto?, de esta semidolarización. Para el gobierno el sentido que tiene es muy claro. Ustedes saben que en la Argentina hay una masa de dinero que hoy existe en una serie de cuentas bancarias que se obtuvo con lo que se conoció como el blanqueo. Este blanqueo suma una suma importante, alrededor de 15.000 millones de dólares. Bueno, y este dinero está en una serie de cuentas que ahora, bueno, es dinero efectivamente blanqueado, es decir, forma parte de los dólares que el país puede contabilizar, pero están en la cuenta de esos particulares. Los particulares pueden después hacer distintos tipos de inversiones con ese dinero, pero el gobierno necesita hacer circular esos dólares del blanqueo y lograr que esos dólares del blanqueo lleguen al Banco Central. ¿Y cómo llegan al Banco Central? Bueno, si alguien va a comprar una heladera con su cuenta en dólares, le acredita los dólares a Garbarino. Garbarino después vende esos dólares al Banco Central para pagar sueldos. Bueno, Garbarino paga los sueldos en pesos y el Banco Central ingresa dólares. Pero ¿qué significa eso, en definitiva? Lo que significa es que el Banco Central no tiene esos dólares y por lo tanto ha salido desesperadamente a reunir dólares ahora a través de este mecanismo, ¿no es cierto? Es decir, tratar de que esos dólares del blanqueo lleguen finalmente a las arcas del Banco Central. Este sistema de dolarización tiene un límite muy claro y muy significativo, que es el siguiente: no sirve como forma de crédito. Es decir, yo puedo ir con la tarjeta de débito y comprar una heladera en un negocio de electrodomésticos y pagarla. Si la heladera cuesta $1.000, transferirle $1.000 al de la casa de electrodomésticos. Lo que no puedo hacer es pagar la heladera en 10 cuotas de $100, como sí lo puedo hacer, ¿no es cierto?, con los pesos. ¿Y por qué no puedo? ¿Por qué pagué todo a compra con tarjeta de crédito? Bueno, es una redundancia lo que voy a decir, es un préstamo, es un crédito. Es decir, el banco emisor de la tarjeta me está dando un préstamo. Me está diciendo, bueno, yo analicé tus antecedentes, podés tener una tarjeta con este límite de compra. Entonces, contra esta tarjeta yo te habilito a que compres la heladera en 10 cuotas de 100 pesos. ¿Por qué no me habilita a comprarla en cuota de $100? Bueno, acá se revela la debilidad de todo este castillo de naipes. Los bancos no quieren y se basan en una norma que existe en el sistema financiero argentino. En el sistema financiero argentino solo pueden tener crédito en dólares los que ganan en dólares. Por ejemplo, los que exportan soja o trigo. El razonamiento es muy sencillo. Yo te doy crédito en dólares si vos me asegurás que vas a tener los dólares. Ahora, si vos sos médico del Hospital Fernández y hoy tenés un salario de $1.500 y me pedís pagar
pagar la heladera en 10 cuotas de $100, yo no sé si en el medio de estos pagos hay una devaluación y resulta que en vez de ganar $1.500 pasás a ganar $700. Y con $700 no me podés pagar la heladera en dólares. Entonces, muy claramente, esta famosa dolarización deja fuera un elemento fundamental de cualquier moneda que tenga una existencia real, que es servir como promesa de pago. Es decir, en cualquier lugar del mundo una moneda hecha y derecha que circula sirve para nombrar los precios, es decir, 1 kilo de bananas, 2.300 pesos, luego para comprar el kilo de bananas y ponerlo 2.300 pesos, y finalmente sirve para comprar a crédito, comprar en cuotas. Es decir, es como decir, yo voy a tener el dinero y esta moneda va a seguir valiendo lo que vale, ¿no es cierto?, en este momento. El gobierno no puede asegurar eso. ¿Por qué motivo? Paradójicamente, porque no tiene los dólares para respaldar un sistema de crédito en dólares y porque todo el sistema económico y financiero teme efectivamente a una devaluación de la moneda. Entonces, acá tenemos muy claramente el límite, ¿no es cierto?, de todo este régimen de supuesta dolarización, ¿no es cierto?, que se puso en marcha. Y cuando uno dice que efectivamente no tiene los dólares, es decir, que estamos ante un dolarizador sin dólares, acá viene la cuestión que se ha anunciado ahora en las últimas horas, 5 o 6 días después de esta cuestión de la dolarización, y es que el gobierno reduce ahora los impuestos a la exportación. Por lo menos transitoriamente, le reduce las retenciones, ¿no es cierto?, los impuestos a la exportación a los sojeros, a los exportadores de maíz, a las economías regionales. Esto en medio de una oleada de quiebras por parte, ¿no es cierto?, del sector agropecuario. Aunque son dos medidas completamente diferentes, la tentativa de tratar de hacer circular dólares por la vía de que se puede pagar en dólares, que fue lo que se anunció la semana pasada, y esta medida de las retenciones, son las dos una confesión de esta situación indudablemente crítica que tiene el gobierno en materia de reservas internacionales, en materia de poder reunir divisas extranjeras, y efectivamente, un año después de denunciar que el gobierno anterior tenía reservas negativas en el Banco Central, bueno, este gobierno, según se calcula en este momento, tiene probablemente cerca de $10.000 millones en rojo, en reservas que no existen, ¿no es cierto?, que no están disponibles en el Banco Central. Quiero decir lo siguiente. ¿Por qué el gobierno ahora está lanzado desesperadamente a esta caza, ¿no es cierto?, de dólares y de reservas? Fundamentalmente porque necesita mantener en pie el esquema económico que armó, ¿no es cierto?, desde hace un año,
donde efectivamente se mantiene artificialmente el encarecimiento del peso. Y este régimen de dólar barato, ¿no es cierto?, y peso relativamente alto, está prácticamente hecho a la medida de los especuladores internacionales y de los acreedores de la deuda pública de la Argentina. De los especuladores porque en esta estabilidad del dólar, que además está sostenida en una medida de tipo estatista, intervencionista, que es el cepo cambiario, bueno, en esa estabilidad se sustenta una operación financiera completamente parasitaria que en la Argentina ya se hizo varias veces, consistente en hacerse de dólares por la vía que fuere, ya sean exportadores, ya sean fondos internacionales, traer esos dólares a la Argentina, venderlos, colocar los pesos en el sistema financiero local y luego, pasados 4 o 5 meses, donde a lo mejor se ganó, por ejemplo, un 20% de ganancia en intereses en pesos, volver a comprar los mismos dólares que ese especulador vendió. Si el dólar no se mueve, si sigue valiendo 1.000 o 1.100 o 1.200, el que los vende compra el mismo valor, engordando los intereses que obtuvo en pesos. Y entonces quien vendió por $1.000 obtiene, ¿no es cierto?, 1.200 dólares al cabo de pocos meses. La otra cuestión importante es que esa revalorización del peso revaloriza o le da valor en dólares al famoso superávit fiscal. El gobierno no solamente necesita recortar gastos y tener mayores ingresos, sino que necesita que esa diferencia entre ingresos y gastos sea importante, no solo en pesos, sino también en dólares, para con esos dólares poder pagar la deuda. Entonces, el peso con mucho valor le permite darle mucho valor, ¿no es cierto?, al superávit, ¿no es cierto?, que obtiene el propio Tesoro. Y como los acreedores internacionales y los especuladores que compran y venden la deuda pública argentina saben que Argentina está juntando dinero en pesos que están valiendo más en dólares, eso sube el valor de la deuda externa argentina. Sube el valor de la deuda externa argentina y por lo tanto ha permitido un negocio extraordinario a los acreedores de esa deuda. En un año, los que tienen obligaciones contra el Tesoro de la Argentina, es decir, los que tienen títulos de la deuda pública, prácticamente duplicaron su capital. Es decir, Argentina les debe a ellos el doble de lo que le debía hace un año en dólares. Luego hay otra deuda que se valoriza con esta operación del llamado peso fuerte, que es la deuda en pesos. Porque la deuda en pesos, en la medida que no se desvaloriza, bueno, permite que el que le prestó al Estado argentino en pesos tenga una suma relativamente importante cuando se mide también en dólares. La contrapartida de esto es que la mochila de la deuda en la Argentina se ha agravado enormemente. Después de un año de Milei, Argentina debe 100.000 millones de dólares más de lo que debía hace un año. Y uno dice lo siguiente, ¿cuál es la garantía de esa deuda pública?
Porque la deuda pública no tiene garantía física, real. Salvo que alguien la emita, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, voy a hacer una emisión de deuda sobre 3 pozos petroleros de Vaca Muerta. Pero esto en general no se hace porque aparte los pozos petroleros están administrados por privados. ¿Cuál es la garantía de la deuda pública? La política del Estado y del gobierno. Un título de deuda es como si dijera, te juro por Dios que yo voy a llevar adelante una política económica que va a asegurar pagarte a vos los intereses. ¿Y cuál es esa política? Cerrar el Hospital Bonaparte, pagarle a los jubilados por debajo de la línea de pobreza, liquidar la educación pública. Bueno, esa orientación, indudablemente, que luego traducida en el famoso déficit cero, provocó la euforia de los especuladores y ayudó, ¿no es cierto?, a subir los títulos de la deuda pública. Es decir, que Argentina está asistiendo a una verdadera masacre social que tiene como eje todo este operativo, ¿no es cierto?, que lideran los fondos internacionales, pero que la gran burguesía argentina acompaña a través de sus propias operaciones especulativas. Por ejemplo, los famosos exportadores agrarios que ahora se beneficiaron con una baja de los impuestos, con una baja de las retenciones, son los que más practican la famosa bicicleta financiera, porque reciben dólares de las exportaciones, los cambian por pesos que colocan en el mercado financiero para obtener intereses muy altos medidos en dólares y después vuelven a comprar los dólares. Por eso aguantaron tanto tiempo, ¿no es cierto?, a pesar de las quejas y a pesar, ¿no es cierto?, de todo lo que se planteó en relación al famoso atraso cambiario. Ahora, ¿qué es lo que importa? Esta pseudo-dolarización improvisada, esta baja de las retenciones, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el edificio ficticio de Milei y de Caputo empieza a mostrar grietas muy importantes. Y cuando hablamos de grietas, tenemos que incluir a todo un sector de la propia clase capitalista, donde está incluido inclusive el propio Fondo Monetario Internacional, que le está reclamando al gobierno argentino una devaluación de la moneda. Y básicamente, ¿qué es lo que le está diciendo? Este operativo de traer dólares con objetivos especulativos se te puede caer en cualquier momento. Tenés vencimiento de deuda muy importante del periodo anterior, la deuda que renegoció Guzmán, y tenés que traer dólares de verdad. Tenés que traer los dólares que están en los hilos bolsas de soja, los que están en las exportaciones de trigo y maíz, y para eso tenés que devaluar la moneda. La baja de las retenciones probablemente es un último esfuerzo para evitar, ¿no es cierto?, para evitar esa devaluación. Lo que tiene de importante, ¿no es cierto?, esta encrucijada del gobierno, es que efectivamente Milei y Caputo no quieren ninguna devaluación, porque saben que una devaluación está asociada a una crisis política. Ustedes imagínense el impacto popular
de una población trabajadora que incluso en la parte que todavía no rechaza abiertamente a Milei, dice, bueno, por lo menos los precios no suben. Y tiene la ilusión de que en algún momento va a poder mejorar sus ingresos. Imagínense el impacto de que con una devaluación del 20-30% los precios vuelvan a aumentar en un nivel más o menos parecido y por lo tanto se derrumbe todo el mito de la caída de la inflación. La razón por la cual el gobierno resiste, ¿no es cierto?, una devaluación de la moneda, es por la crisis política que efectivamente, ¿no es cierto?, generaría un cuadro de este tipo. Entonces, por lo menos hasta ahora, y de eso forma parte también esta operación de vender en dólares o hacer figurar los precios en dólares, la política del gobierno es esto que muchos llaman la deflación, ¿no es cierto?, el deflacionismo, lo contrario de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tratar, ¿no es cierto?, no solo de que los precios, de que los precios no suban, sino que incluso, y como resultado de la fuerte recesión que tuvo lugar durante todo el año 2024, que se produzca una baja, ¿no es cierto? Es decir, que los precios o bajen, ¿no es cierto?, por lo menos se sostengan. Una deflación, sin embargo, implica, llevada, ¿no es cierto?, profundamente, una conmoción política y social al menos tan aguda como la de la inflación, que sería resultado, ¿no es cierto?, de una devaluación de la moneda. Una verdadera deflación solo podría tener lugar sobre la base de una oleada más o menos extendida de quiebras agrarias, quiebras industriales, es decir, la depuración, la salida de una cantidad de capitales a través, ¿no es cierto?, de un proceso extendido de quiebras. Milei y Caputo no tienen en la mano ninguna carta para poder reemplazar una oleada de quebrantos o una concentración industrial, una depuración de capitales con el ingreso de capitales del exterior, que no han venido, y no solo eso, sino que parte del proceso de quebrantos que ya se está manifestando en la Argentina ha tenido su punto más agudo, no en la industria tradicional, no en los lugares donde los liberales llamarían ineficiencia, sino que ha tenido lugar en la niña bonita de la economía argentina, que es el sector agrícola. Es decir, hoy hay, ¿no es cierto?, una oleada de quiebras, ¿no es cierto?, que se ha concentrado justamente allí. Y el disparador de esas quiebras no ha sido solamente la cuestión del dólar, todo lo que estamos explicando, sino la caída de los precios internacionales, de las materias primas, de los cereales, del petróleo. Bueno, y esta caída de las materias primas está evidentemente ligada a una crisis mundial, a una caída en la demanda en los grandes mercados, ¿no es cierto?, que demandaban cereales y productos primarios. También se ha dado en el petróleo y en el gas. Y de este punto de vista, no solo, digamos, aparece, ¿no es cierto?, la quiebra del agro, sino que todo lo que tiene que ver con petróleo y gas también está comprometido.
porque la perspectiva es de una caída, ¿no es cierto?, en los precios del gas y del petróleo. Ahora aparece, ¿no es cierto?, este famoso factor Donald Trump y el mito de que Argentina, ¿no es cierto?, sale de la mano de Trump. Creo que es muy claro en los primeros anuncios, en todo lo que ha ocurrido en estos días, que esa perspectiva también está cuestionada. ¿Por qué? Porque Trump va a un planteo de guerra comercial y política en relación a las grandes potencias del mundo, principalmente con China, naturalmente también con Europa. Y esto va a tener una serie de cuestiones con fuerte impacto en la Argentina. Va a subir los impuestos a la importación de productos en Estados Unidos para encarecer la producción extranjera frente a la producción local. Eso va a generar una inflación en Estados Unidos. Va a querer contraponer esa inflación subiendo la tasa de interés en Estados Unidos para contener la economía. Si sube la tasa de interés en Estados Unidos, los que están especulando con la bicicleta financiera en la Argentina se pueden ir allá. Es decir, que es un factor de succión de capitales de países como la Argentina. Ustedes vieron todo este debate que se ha dado en relación a la agenda del cambio climático, la cuestión ambiental, y donde Trump, ha salido con los tapones de punta a decir: yo soy un defensor de la industria petrolera, gasífera, vamos a seguir con los autos con combustión de gas, de petróleo y todo lo demás. Y la primera medida que coloco es que va a un gran planteo exportador de gas natural licuado. Los diarios de Argentina ya salieron esta semana varias noticias del sentido de que esos proyectos exportadores de Trump comprometen seriamente al famoso proyecto de gas licuado por el cual se peleaban Kicillof y el gobernador de Río Negro. Es decir, que el amigo de Trump, Milei, está indudablemente, ¿no es cierto?, bajo la picota de la propia política de Trump. Todo esto se está concentrando ahora en esta cuestión del reclamo devaluatorio, del mensaje de todo un sector de la propia burguesía, incluyendo naturalmente a la burguesía agraria, que este esquema especulativo puede resquebrajarse en cualquier momento y por lo tanto, ¿no es cierto?, la cuestión de la devaluación y la crisis política, ¿no es cierto?, que estaría asociado a ella. Y entonces tenemos este dilema, esta encrucijada, deflación de un lado, devaluación del otro, pero lo que a nosotros más nos importa de este dilema es que en cualquiera de sus desenlaces, lo que se viene en la Argentina es una pulseada y una batalla de características históricas con la clase obrera. Ahí se concentra, ¿no es cierto?, el problema de un modo muy claro. ¿Por qué? Porque la famosa deflación, lo que dicen todos los que están aferrados a la cuestión de la deflación es la siguiente. La gran cuestión de la deflación es si podemos bajar los salarios. Es decir, si en esta cuestión, vamos a tener la Argentina alineada, dolarizada, no en el sentido de que circulen dólares, pero sí en el sentido de que todos los precios sean como en Estados Unidos o en Europa, pero no los salarios, no las jubilaciones. Para rescatar a los capitalistas que se están quejando porque el dólar no les cierra,
tenemos que bajar los salarios. ¿Y cómo se bajan los salarios? Bueno, probablemente no se puedan bajar literalmente, es decir, no le van a poder decir a un obrero del neumático: vos ganabas 1.000, el mes que viene vas a ganar 900. Pero el salario se baja de otra manera, despidiendo a ese trabajador del neumático que gana 1.000 y tomando dentro de 3 meses otro trabajador del neumático que va a cobrar 500, no va a tener derecho al despido, no va a tener derecho al convenio colectivo de trabajo y eventualmente, veremos hasta dónde llega, porque la ley base lo permite, termine siendo un monotributista. Es decir, tengamos un conjunto de trabajadores fuera de convenio, sin derechos, que trabajen simplemente como eventuales. Esa es la deflación en la clase obrera, esa es la reducción del salario. En un artículo que sacó La Nación la semana pasada, donde aparecía este problema del costo del trabajo, un economista ultraliberal que lo escribía decía lo siguiente: con la cuestión del salario ahora viene la verdadera batalla. ¿Por qué? Porque el año pasado los salarios bajaron como resultado de la recesión y del golpazo que pegamos con la hiperinflación de diciembre, enero, febrero. Ahora, si los precios se estabilizan, viene el verdadero desafío con los salarios. Y ahora bajarlos en serio, es decir, que el costo del trabajo para las patronales se reduzca sobre la base de una reforma laboral a fondo. Es decir, que se va a plantear una tensión enorme con el movimiento obrero, que hoy ya se ve en varias fábricas muy importantes, por ejemplo en Asindar, donde hubo un intento de suspensiones que fue quebrado por los trabajadores, por su comisión interna, a través de una huelga general. Bueno, y se está dando, en el caso de, ustedes lo han visto, la fábrica Danica, que echó y volvió a tomar una parte de los trabajadores, también en condiciones muy, muy controvertidas, lo que ya mencioné del neumático, es decir, que vamos a un periodo de enorme tensión y de enorme confrontación en el movimiento obrero. Esto se redoblaría en el caso de una devaluación, porque la devaluación altera el gran argumento de Milei y Caputo. Es decir, esto, miren, ahora hay estabilidad y por lo tanto también tiene que haber estabilidad con los salarios, que es mentira, todo, no hay estabilidad, sigue habiendo inflación, la inflación está dibujada. Hace pocos días técnicos del propio INDEC lo denunciaron, pero incluso esa versión adulterada quedaría ya completamente desbordada, quedaría completamente sin sentido, porque se produciría efectivamente un golpe inflacionario. Y entonces, a la luz de todo esto, uno se da cuenta ya no, digamos, del proceso económico que vuelve a Milei, sino del proceso político, en dos sentidos muy importantes. Frente a estas contradicciones económicas monumentales, Milei está tratando de apoyarse, de sostenerse en los dos pilares que pretende imponer y que pretende hacer avanzar a fondo. Uno tiene que ver con el escenario internacional, donde Milei hace aparecer a su gobierno como un soldado de la OTAN, de la guerra imperialista, del sionismo, y así ha actuado, ¿no es cierto?, en todos los foros internacionales,
ha ido a la asunción de Trump para mostrarse, ¿no es cierto?, claramente alineado en este campo, y un régimen de guerra, y acá viene la otra cuestión, un régimen de guerra, en este caso, regímenes de guerra, ¿no es cierto?, en el plano internacional, tiene como primer pilar, ¿no es cierto?, un Estado de características excepcionales y de guerra contra los propios trabajadores. Esta es una tendencia de naturaleza internacional, que a su turno va naturalmente a desatar situaciones revolucionarias, porque constituyen un peso intolerable para las masas. Pero Trump ha debutado, ¿no es cierto?, como un régimen de guerra, tomando como primera medida esta escalada represiva brutal contra los trabajadores inmigrantes. Milei, por un lado, quiere mostrarse, ¿no es cierto?, como un soldado de la OTAN en Argentina, pero al mismo tiempo quiere montar, ¿no es cierto?, un régimen político de naturaleza excepcional contra las masas en la Argentina. El gobierno por decreto, el desconocimiento del presupuesto. Y acá, aunque no estaba previsto esto cuando pensamos originalmente en la charla, tenemos que darle toda una importancia al carácter fascista del discurso de Milei en Davos. El ataque a las reivindicaciones de la mujer, el ataque a la diversidad sexual, tiene dos componentes, tiene dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, ha tomado nota, y la reacción mundial ha tomado nota de eso, que el movimiento de la mujer, asumido nosotros en forma internacional, ha sido, al menos en la última década, un escenario de movilizaciones extraordinarias y un enemigo declarado de los gobiernos fascistas, ¿no es cierto?, que han asumido, que han tenido lugar en todo este periodo. Las movilizaciones de la mujer contra Bolsonaro, contra el primer gobierno de Trump, naturalmente el movimiento de Ni Una Menos en la Argentina, la lucha por el aborto. Entonces aparece este ataque donde por la vía, ¿no es cierto?, de esta declaración de guerra al movimiento de la mujer, a la cuestión de la diversidad sexual, aparece un armado persecutorio que luego se va a desplegar sobre el conjunto del movimiento obrero y sobre la izquierda. El tuit de los zurdos hijos de puta, ¿no es cierto?, todo esto que vimos acá. Entonces, junto con la cuestión del movimiento obrero que señalé antes, es decir, todo lo que la tensión que vamos a tener en las grandes fábricas, en los grandes sindicatos en el periodo que comienza, se abre también una etapa probablemente de gran reanimamiento y de deliberación en el movimiento de la mujer. Probablemente ya tengamos que pensar en un 8 de marzo que tenga características multitudinarias, ¿no es cierto?, por todo lo que ocurrió ayer. Es muy notable en este punto el silencio mortal de la oposición dialoguista, peronista, todo eso, sobre los ataques fascistas de Milei de los últimos días. Alguno que dijo algo por algún lado, algún tuit. La respuesta de la oposición política, la respuesta del kirchnerismo, la respuesta de la llamada oposición, no guarda dimensión con la envergadura de los insultos y del ataque. Y en esto
está la formidable presión de la burguesía y del gran capital. Como lo dijimos en un artículo de ayer, entre los grandes capitalistas que especulan con la deuda pública, seguramente habrá algunos que reivindican incluso para sí mismos el ejercicio de la diversidad sexual. Pero el pago de la deuda está primero. El superávit fiscal está por encima de la libertad sexual. Se van a tragar en silencio los agravios de Milei en relación a la violencia doméstica, en relación a las minorías sexuales, porque defienden a un gobierno que está asegurando el interés del capital financiero internacional a costa de las masas, a costa de sus obreros. Entonces, acá se vuelve a plantear el problema de la dirección política de las masas. La lucha contra Milei, la lucha contra los Milei, que son en el mundo, ¿no es cierto?, los grandes arietes de la guerra imperialista, de la guerra de rapiña que estamos viviendo, plantea la cuestión de un reagrupamiento de características obreras, socialistas, y este es el punto central que tenemos que plantearnos como reflexión y sobre el cual tenemos que trabajar en esta agenda extraordinaria de luchas obreras, de luchas por la democracia política y por las libertades, que se nos plantea como resultado de este engendro político que en definitiva pone de manifiesto el punto extremadamente agudo de descomposición de un régimen social que tenemos que definitivamente derrotar. Bueno, paro acá si podemos abrir las preguntas. La venta de tierras a nivel nacional, también por el tema de los privados. Sí, perdón. Hola, ¿cómo estás? Muy interesante. No, para el tema de venta de tierras a nivel nacional también, porque también no han sido perseguidos, todo eso, porque no se ve en lo que es capital urbano, no se ve qué es lo que está pasando a nivel nacional, de las tierras, y tocar el corazón y me interesa saber qué es lo que pasa a nivel nacional. Bueno, muy bien. Ahora hacemos una ronda de preguntas. Pablo. Yo no lo veo como conductor, pero para mí es primero conductor. Y lo que quiero en política en el que decía que los ciudadanos de hay desgaste en la institución y de lo que hoy y nosotros tenemos a los bancos en tenemos los dólares de donde tendrán. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en el 2001 lo que entró en el fondo es el sistema bancario. O sea que nosotros estamos
asistiendo a una competencia de supuesta competencia de moneda con el evento de forma. No dice claro quiero que entienda un equipo ¿Qué más? ¿Qué pasamos? ¿Quieres usar el micrófono porque así escuchan los de internet? Más que nada para que escuchen la pregunta y no. Sí, pero que tengo miedo que sea. No, bueno, tengo miedo que sea una pregunta, pero mi duda es la siguiente. El otro día, en el discurso Trump, cuando asumió, él dijo que una de sus políticas era bajar la inflación en Estados Unidos. Mi duda es si eso no acarrea una devaluación en Argentina, digamos, porque yo entendería que la baja de inflación va a ser darle un valor un poquito más alto al dólar, ¿o no? Bueno, es una pregunta. Si eso puede impactar en una devaluación en nuestro país, relacionándolo en la política que tiene Milei para bajar la inflación acá. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí, yo aclaro que no entiendo nada de economía, salvo el debe y el haber en la Junta de Almacenero. Bueno, me siento halagada. Yo quería preguntar acerca de qué relación hay con esta posición que tiene Milei con el tema de la dolarización y esto que idolatró, trayéndolo inclusive a Bukele como presidente de El Salvador y el proceso de dolarización que dicen que, bueno, que en El Salvador ha funcionado. Y por el otro lado, que me aclares el concepto de crawling, que no tengo la menor idea qué es. ¿Concepto de? Crawling. Eso. ¿Cuál? No, dijo otra cosa. El concepto. ¿Cuál concepto? De crawling. Ah, Que hablan con esas palabras raras encima. ¿Más o no, hagamos otra, si hay alguna otra pregunta. alguna otra pregunta? Dale. Acerco así por arriba. Yo quería preguntar sobre qué rol puede tener Trump, considerado que Argentina hace parte del Mercosur, que el principal país del Mercosur no apoya en forma completa a Estados Unidos en la guerra con China, y si esos dos factores podrían llevar a Trump a impulsar a Milei sobre romper con el Mercosur, como Trump apoyó mucho el Brexit en el 2017. Esa pregunta. ¿Alguien quería una pregunta? Ah, ¿fue falsa alarma? Ok. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, algunas cuestiones. Sobre, bueno,
yendo ¿no es cierto? A lo más sencillo, cuando hablan de Crowley Peck, es esa política de devaluación controlada del dólar. Cuando dicen todos los meses el dólar oficial el peso frente al dólar oficial se va a devaluar un 2%, ¿no es cierto? Entonces eso ya está fijado. Es interesante porque el gobierno libertario, ¿no es cierto?, partidario de la libertad de mercado, tiene el mercado cambiario completamente bajo control, es decir, por decreto todos los meses, ¿no es cierto?, el dólar vale, ¿no es cierto?, 2% más frente al peso, o el peso se devalúa 2%. Ahora, eso se bajó al 1%, ¿no es cierto?, lo cual levanta la rentabilidad de lo que se conoce como la bicicleta financiera o el carry trade, porque si el dólar solo se devalúa el 1% y una colocación financiera rinde el 3%, entonces yo gano 2% en dólares todos los meses. ¿No es cierto? Ese es el significado de que se haya bajado esa devaluación decretada del dólar oficial, y sin embargo no se haya tomado ninguna medida, como hasta ahora no se tomó, con las tasas de interés. Es un intento por retener los dólares especulativos, ¿no es cierto?, que entraron a la Argentina, nada más. Ese es el sentido que tiene. En relación a lo que planteaste, Pablo, bueno, es un debate interesante porque efectivamente esto de los globos planteó una suerte de ruptura de la cadena de pagos y deja mal, digamos, a los bancos que le habían prestado dinero. El tema, sin embargo, no tiene todavía la envergadura para generar un quebranto bancario general, entre otras cosas, porque el sistema financiero, el sistema bancario formal en la Argentina, tiene como principal acreedor al Estado, como principal deudor al Estado, es decir, tienen títulos de deuda pública. Una de las cuestiones que se discute con esta famosa, una de las cuestiones que está en discusión en la Argentina es si el ahorro privado, el ahorro bancario, se vuelca a la acumulación de capital, se vuelca efectivamente a los negocios capitalistas. Es lo que no ocurre. Y lo de los globos, lo que dice es lo siguiente: lo poco que se volcó, volcamos el carro, es decir, ya estamos, ¿no es cierto?, en una situación de quiebra. Con este tema de los créditos en dólares, de si se vuelve o no a prestar, de si los bancos vuelven o no a prestar en dólares, hay un debate interesante porque los bancos locales quieren que el gobierno de Milei habilite la posibilidad de prestar en dólares. Es decir, que vos o yo vamos a un banco y pedimos un préstamo en dólares. Que eso se habilite como existía antes del 2001. Y los bancos internacionales no quieren. ¿Y en qué consiste esta división? La banca local son los viejos zorros del mercado financiero argentino, que dicen, no importa, vamos a la joda, vamos a prestar el dólar, total, siempre va a haber un Estado que nos va a rescatar. Y los bancos internacionales dicen, no sé si este nos va a rescatar,
no tengo la garantía que nos rescate y vamos a terminar teniendo un muerto grande como una casa en la Argentina. Entonces, este debate sobre el crédito es muy interesante porque muestra que efectivamente en la Argentina no se ha normalizado ni el sistema financiero ni la acumulación de capital, y lo que existe es un movimiento que ha sostenido solo al dólar, digamos, con una paridad realmente estable, en base a una operación especulativa, dinero que entra y sale todo el tiempo, y esto prueba también la desconfianza del Fondo Monetario, que a pesar de todos los gestos y las afirmaciones de Milei en favor de Estados Unidos, de Trump y demás, desconfían en darle un préstamo más, porque piensan que un préstamo más en la Argentina no es que va a dar fondos para que, por ejemplo, empiece el crédito en dólares, sino que va a financiar una fuga de capitales. Por ejemplo, todos los que tienen títulos de deuda pública en pesos, si vienen 10.000 millones de dólares del FMI, dicen, bueno, quedó asegurado el tipo de cambio, va a decir, saquémonos de encima estos títulos, compremos dólares y vayámonos. Este es el gran dilema que inclusive el propio Fondo Monetario tiene. Ahora, este problema de Trump, en términos reales, se está discutiendo en otros términos. Según dicen fuentes que citan los diarios muy calificadas del gobierno de Trump, la idea de un acuerdo de libre comercio con la Argentina y la salida del Mercosur, los funcionarios de Trump no le dieron ningún crédito. Ahí está cuestión. Y le contrapusieron otra cosa. Un acuerdo de protección de inversiones. Un acuerdo recíproco de protección de inversiones entre Argentina y Estados Unidos. ¿No es cierto? Es decir, un acuerdo recíproco. Por ejemplo, si el panadero de acá al lado quiere poner una panadería en California, va a ser protegido, ¿no es cierto?, por el Estado de California. Si la cadena McDonald's o Tesla quiere hacer una inversión en la Argentina, va a ser protegida con un régimen especial de impuestos. Como el panadero de la esquina va a seguir en la esquina y nunca va a poner una panadería en California, el acuerdo lo que va a significar es un sistema de tratamiento especial para la inversión norteamericana en la Argentina. Es decir, lo que le está diciendo el gobierno de Trump es lo siguiente: ustedes déjense de joder. Lo que tienen que hacer es abrirnos el mercado argentino de una manera incondicional. Y entonces después veremos, ¿no es cierto?, cómo tratamos a los productos argentinos en Estados Unidos. En pleno gobierno de Macri, Trump llenó de restricciones al limón, al etanol, a todos los productos que llegaban, que llegaban de la Argentina. Entonces todo eso está muy lejos. Lo que le va a reclamar Trump es que Milei abra a la Argentina a un régimen especial de inversiones. Ese es el punto más importante. Miren, dejo para el final una cuestión que la iba a incluir en la charla, pero solo para el que le pueda interesar. En toda esta cuestión de la competencia de monedas, por parte de Milei hay una invocación doctrinaria, ¿no es cierto? Porque esta teoría de la competencia de monedas era una de las muletillas de esta famosa escuela austríaca de economía.
que básicamente decían lo siguiente: no le dejemos al Estado la facultad, el monopolio de la moneda. No le dejemos al Estado al monopolio de la moneda, porque lo que va a hacer es malversarlo, prostituirlo. Cuando necesiten plata van a imprimir moneda todo lo que se les cante. Entonces lo que hay que hacer es quebrar ese monopolio estatal de la creación de moneda y que cualquiera pueda, por ejemplo, un banco privado, varios bancos privados, ¿no es cierto?, o otros países, monedas de otros países puedan circular libremente en el país. Y como resultado de esa competencia, cada uno de los responsables de esa moneda va a tratar de portarse bien para mostrar que es una moneda con respaldo, que es una moneda fuerte, y se va a terminar imponiendo, ¿no es cierto?, sobre las otras monedas. Esto casi nunca prosperó, porque la clase capitalista, y mucho más en esta época de descomposición del capitalismo, quiere tener al Estado como rescatista de última instancia, y como parte de eso ha elegido siempre el monopolio estatal, ¿no es cierto?, de la moneda. Pero en las pocas circunstancias que se aplicó, bueno, llevó a fenómenos especulativos de una dimensión absolutamente extraordinaria. Ustedes saben que en la Argentina, todos alguna vez que hemos visto historia, sabemos que en el año 1890, además de que se produjo una crisis política y una revolución, hubo una gran crisis económica, hubo una especie de, ahí sí, un default generalizado de los bancos. En la década anterior, los gobiernos argentinos de la década anterior llevaron adelante la competencia de monedas. El gobierno de la época habilitó a los bancos privados a emitir monedas. Es decir, es como si dijeran, bueno, 1.000 pesos del Banco de Galicia, 1.000 pesos del Banco Santander. Esas monedas supuestamente tenían el respaldo de depósitos de oro que tenían los bancos en sus tesoros. No tenían ningún oro, en realidad tenían comprometidos préstamos del exterior, ¿no es cierto?, que actuaban como respaldo de oro. Hubo una proliferación de ese dinero privado fabricado que creó primero una euforia económica extraordinaria, y cuando eso se reveló ficticio, un derrumbe general, y de ese derrumbe nació la Revolución del 90. Es decir, la Revolución del 90 fue el desenlace del programa de Milei en la década de 1880. Hoy en el mundo se está llevando adelante otro experimento de competencia de monedas que todavía no aterrizó, y vamos a ver cuando aterrice, que son las criptomonedas. Las criptomonedas nacieron en principio para cumplir un papel de medio de intercambio digital. Es decir, la idea de que, bueno, muy bien, se establece una unidad de cuenta, entonces yo puedo hacer un pago de una transacción entre Italia y la Argentina a través de una mera información que se documenta digitalmente, sin movimiento de dinero físico, ¿no es cierto?, sin movimiento, mucho menos de dinero metálico, de metales preciosos y todo esto. Esa función de las criptomonedas hoy tiene un papel absolutamente menor, y lo que son las criptomonedas en realidad es un fenómeno de especulación
y de generación de un capital ficticio absolutamente extraordinario. Es decir, lo que valía hace 7, 8 años una unidad que valía 1.000 pesos, ahora vale 100.000. Simplemente, ¿no es cierto?, por una demanda de naturaleza especulativa, se han hecho fortunas, ¿no es cierto?, en base a eso. Ahora aparecieron en Estados Unidos las meme coins, donde un símbolo digital con la imagen de Trump en 3 o 4 días generó fortunas. Todo eso es una gigantesca burbuja, es una manifestación de que la moneda hegemónica, ¿no es cierto?, del capital internacional, que es el dólar, está seriamente hackeada por la propia debilidad del capitalismo norteamericano. Pero bueno, ahí tenemos el experimento austríaco, ¿no es cierto?, la proliferación de una serie de símbolos cuyo único respaldo es la aceptación colectiva que tiene por parte de millones de especuladores en el mundo. Digo esto porque lo de competencia de monedas sale de ahí. La base social del libertarianismo, de los Trump, de los Milei y todo demás, es el lumpenaje social que se mueve en torno de esos fenómenos, donde existen, ¿no es cierto?, grandes fondos internacionales, corporaciones capitalistas, y luego un conjunto de infelices que desde su casa juega la criptomoneda, ¿no es cierto?, y que van a ser expropiados completamente, ¿no es cierto?, cuando todo ese fenómeno se venga abajo. Pero esto tiene que ser explicado porque lo que se presenta como una innovación, como la concreción de un programa histórico que ciertos economistas escribieron y que ahora se pone adelante, es la expresión, ¿no es cierto?, más completa de una sociedad en descomposición que tiene por un lado este lumpenaje financiero como expresión y por otro lado la guerra, la masacre, el genocidio, ¿no es cierto?, como estamos viendo en el caso de Palestina y de Gaza. Lo de las tierras que vos mencionabas, Mariluz, en algún momento va a tener una importancia estratégica porque a la hora de hacerse de dólares, ¿no es cierto?, de la famosa cuestión de hacerse de dólares y de constituir una garantía física sobre esos dólares, probablemente se plantee en la Argentina el debate en torno de una privatización mucho más vasta de la que tenemos ahora, donde van a entrar las reservas mineras, las reservas petroleras y en un sentido más general las tierras, ¿no es cierto?, las tierras patagónicas, todo lo que hoy todavía está, digamos, en un sentido latente, pero que va a ser, digamos, un gran factor y por eso está muy bien, digamos, que lo tengamos presente. Y también va a ocurrir con el suelo urbano, porque la ciudad de Buenos Aires ya tuvo una gran privatización, pero ese proceso todavía tiene varios lugares estratégicos que van a ser peleados, ¿no es cierto?, para ser privatizados. Bueno, esto es lo que quería agregar. No sé si hay alguna otra pregunta, si hay otras dudas. El martes hay un lanzamiento de Política Viva. De streaming. Me quería decir, bueno, seguramente vamos a hablar de todo esto. El martes comenzamos nuestro programa
no en nuestro programa de radio, en nuestro programa de streaming, ¿no es cierto?, por redes, Socialismo, Barbarie, que lo van a poder ver en las redes de Política Obrera. Bueno, y este martes, a partir de las 19, vamos a estar haciendo el primer programa, así que, bueno, los invitamos a todos. En el canal de YouTube de Política En el canal de YouTube de Política Obrera. Bueno, primero, nada, esto. Gracias por haber venido, espero haya sido instructivo, hayamos podido aprender más cosas. Dos cositas nomás. Una, el hecho de que conozcan, bueno, se habló del periódico, nuestro periódico sale en formato papel, una vez cada 15 días, y diariamente, ahí Dani tiene algunos periódicos, se me pasan uno, les muestro, obviamente los invito a llevarlo, porque por lo menos en la dificultad a veces que tiene en las notas, en su profundidad y todo, a mí, en lo personal, la lectura, digamos, del periódico en papel me permite tener una visión más general de la orientación del partido, de la discusión que tiene, de los planteos que tiene, porque, por supuesto, que es una decisión política, es todo un trabajo decidir qué nota de tapa poner, qué notas en la sección del movimiento obrero, o sea, toda la selección de notas. Entonces siempre me parece que el papel le da su unidad, así que invito a que lo puedan llevar. El otro aspecto es que está la página, y dentro de la página hay un bannercito que habla de la suscripción al WhatsApp, que es una manera de que tengan las notas del día. Intentamos salir todos los días, algún día a veces no se sale, pero el otro día siempre viene recargada la cosa. Entonces, para que también tengan esa vía de conocimiento de nuestras posiciones. Y lo segundo es, en relación a esto de la tierra, Mariluz, sería bueno organizar algún tipo de reunión, aprovechando el verano, como juntar acá o en otro lado, porque por lo menos en esta zona de la capital federal, digamos, Chacarita, el lado de Belgrano, Buenos Aires, Núñez, etc., por lo menos nosotros todo este año nos ha pasado que vemos toda una serie de ataques sobre el suelo, digamos, lugares públicos, Centro 1, ESMA, como es el Romero Brés, bueno, hay un montón de lugares, bueno, incluso un CENS ahí en la zona de Chacarita, que juegan este papel que decía Marcelo. En un estado quebrado, bueno, levantemos los terrenos públicos y pongámoslo como garantía. Entonces ahí hay todo un terreno, digamos, de lucha y de organización que nos hermana en relación a que tiene una misma raíz. Y bueno, sería importante ver cómo podemos organizarnos y cómo podemos intervenir sobre ello. Eso soy. A las 22, Marcelo está en IP Noticias. Eso, yo no me acordaba. Yo creí que era Crónica, pero no. Es IP Noticias y Marcelo nos va a tener que abandonar en algún momento para ir a llegar a ese compromiso, así que lo pueden ver. ¿Cuál es el número de...? Creo que el canal IP sale por YouTube. Ponen IP Noticias en YouTube y aparece ahí el canal que transmite en vivo. Pero y lo pueden ver. está en cable también, pero no va a poder. Bueno, no, ahí les debo el dato. Pero internet va a ser más fácil. Bueno, eso, muchas gracias.